Buenos días. Buenos días. En virtual tenemos uno al momento. Buenos días. Muy buenos días, María Gabriela. ¿Me escuchas, María Gabriela? Sí, la escucho bien. Ok, gracias. ¿Puede ver la presentación, María Gabriela? Sí. Gracias. Bien, muy buenos días. Vamos a comenzar. Ha habido todavía esta semana un poco de confusión que en ocasión anterior, recuerdan, vino el coordinador de carrera a levantar la lista manual en el sentido de que parece que estaba cruzado el grupo. Aparecían los estudiantes en un grupo de otro profesor, pero ya lo hemos ido solventando. Hoy por la mañana, con el apoyo también de soporte técnico, arreglamos esto para tener todos los permisos también de transmisión y grabación. Y he ido también reconstruyendo en el espacio Moodle, ¿verdad? Reconstruyendo para poder completar. Ahora sí, estamos en el espacio que corresponde, con la asignatura que corresponde y los estudiantes también correspondientes, ¿verdad? Entonces, en este sentido, he actualizado ya un poco, sobre todo con las presentaciones y algunos artículos, y vamos el fin de semana a poner al día ya actualizada la plataforma. Bueno, espero que hayan tenido una semana, estamos en viernes, ¿verdad? Cierre de semana. Espero que hayan tenido una semana muy productiva, que tengamos toda la energía, ¿verdad? Para culminarla como corresponde y poder cumplir con todos nuestros deberes académicos. Bien, recordando nuestra asignatura, que es ética e investigación, y que, como les decía, me corresponde a mí con ustedes abordar los dos temas en paralelo. Facilitarles, colaborarles, enseñarles en cuanto a investigación, porque ustedes no tienen una clase previa de metodología de investigación, ¿verdad? Es lo que me dijeron. Entonces tengo que ir a la par con la metodología de la investigación, y transversalmente otro de los ejes principales es la ética. Entonces me parece un enfoque que es muy provechoso, ¿verdad? Un enfoque que puede ser un poquito, no cargado, pero sí que hay que saber llevar el ritmo de los dos contenidos paralelos. Pero me parece que es muy provechoso, que el programa de asignatura está excelentemente diseñado y que el aprender a la par metodología de la investigación y poder ver en cada una de las fases los aspectos de ética que le subyacen, pues es, ¿verdad? Una cuestión bien interesante, y que, como decía, la vamos a aprovechar nosotros. ¿En función de qué? En función de que todo estudiante debe de saber investigar, porque al final hace un trabajo de tesis, ¿verdad? Y un trabajo de tesis, adelante, buen día. Un trabajo de tesis es en esencia investigación, ¿verdad? Y en el ámbito de las investigaciones en salud, por lo menos la experiencia que yo tengo, como les comentaba, he trabajado en otros ámbitos académicos que tienen universidades que tienen distintas formas de graduación, ¿verdad? La monografía, que es por excelencia, los seminarios de graduación, los cursos de graduación,
los proyectos de graduación, el examen de grado, por ejemplo. Pero con medicina, carrera con la que he trabajado bastante, les hablaba, por ejemplo, del proyecto de descentralización de la carrera de medicina, que en un momento participamos con una de las principales universidades del país. La forma de culminación de estudios para la carrera de medicina, en mi experiencia con estas universidades, pues ha sido la tesis, y la tesis es investigación. Y las investigaciones en el ámbito de la salud tienen sus particularidades, buen día, tienen sus particularidades. Hay ciertos modelos de investigación que se trabajan bastante en salud. Por ejemplo, sin ser exhaustivo, pero he visto muchos casos. Buenos días, claro. Sí, buenos días. He visto muchos casos de, por ejemplo, estudios CAP. Ya los estudios CAP en medicina, que no son exclusivos de la ciencia de la salud ni de la medicina particularmente, pero son estudios de conocimientos, actitudes y prácticas que tienen las personas de cualquier grupo de edad o sector social respecto a una problemática inherente o relacionada con un tema de salud. Entonces estudian los 3 niveles y la relación de incidencia entre ellos. Conocimientos sobre, actitudes respecto, prácticas relacionadas con el objeto de estudio o el tema de estudio. Bien, entonces hoy vamos a profundizar un poco más en el aspecto de investigación. En esta presentación yo he transcrito de la doctora Marianela Corriols Molina. Ella es una doctora médica, pero también tiene doctorados en otros ámbitos, que es muy famosa, muy reconocida a nivel nacional e internacional, precisamente porque ella ha trabajado de manera muy profunda el tema de la investigación en salud. Hay un manual muy práctico. Ustedes en investigación, adelante, sí. Ustedes en investigación habrán conocido libros clásicos, como el libro mejor reconocido como Sampieri, que es de Hernández, Fernández y Baptista, el famoso Sampieri, así lo conoce mejor la gente. El Sampieri es muy general y es bien exhaustivo en casos, en ejemplos, etcétera. Pero Marianela Corriols Molina, es una doctora nicaragüense, pero como les decía, muy reconocida incluso en el ámbito internacional. Ella se enfoca en documentos más operativos, más prácticos, más precisos, y como ella es del ámbito médico, entonces sus ejemplos son en partes generales, pero también, ¿verdad?, se enfoca un poco en los temas de salud. Entonces yo les voy a compartir también en la plataforma el último manual que tengo de la doctora. Tuve el gusto de trabajar con ella porque ella coordinaba el doctorado en ciencias médicas y no recuerdo la aplicación o la especialidad, ¿ya? Pero era un doctorado en ciencias médicas relacionado con investigación en una especialidad determinada, y en ese momento yo estaba en esta universidad como ejecutivo de posgrado, después como director de investigación, y me tocó trabajar con ella
muy de cerca, tuve el gusto de conocerla, entonces me gusta mucho tomarla como referencia. Lo que viene en esta presentación es las grandes partes que tiene un trabajo de investigación. Me gusta cuando doy clase de investigación empezar con esto que podría ser a manera de esquema, pero si lo tengo a manera de esquema, tengo una visión general. Entonces, he preferido tomar cada gran parte del trabajo de investigación y tomar el descriptor o parte del descriptor que hace la doctora Corriols Molina. Vamos en este sentido a ir viendo parte por parte. Ustedes siempre levantan la mano cuando tengan alguna duda, pregunta o comentario. Igual por la plataforma, cuando tengan alguna pregunta, duda, me interrumpen, ya sea con la señal de la mano o directamente a través de su voz. Bien, el proceso de investigación, todo proceso de investigación, sea cual sea su paradigma, enfoque o alcance, culmina con un informe de investigación. Eso es trivial, es obvio, es claro, pero es importante decirlo. Todo trabajo de investigación termina con un informe de investigación. Y como les decía, además de la ética y la investigación, que yo voy a trabajar con ustedes ambas de forma paralela, también voy a trabajar otros ejes y es la comunicación académica. Les decía, uno puede hacer una excelente investigación como proceso y como resultado y salud. Si no escribe bien el documento informe de investigación, empieza a perder puntos. Hay que hacer bien la investigación, pero también escribir de manera correcta y de manera profesional el informe. El otro eje, si lo recuerdan y se los comentaba, es la presentación. ¿Cómo me preparo yo en lo audiovisual para exponer mi investigación? En ese sentido, los organizadores gráficos. En esta presentación, por las razones que explicaba, hay texto básicamente, porque tiene un objetivo que es bien particular y es tomar esas notas de la doctora Corriols para ejemplificar lo que queremos aprender hoy. Pero ustedes, cuando se preparen para la presentación de su investigación, el uso de los organizadores gráficos. En su mayoría, hay cuestiones que necesariamente van en texto, pero cuando uno expone los resultados de una investigación, empieza o es la escuela en la que yo me he formado y he venido formando a mis estudiantes, empieza con el diagrama de espina de pescado, porque hay que hablar del problema y junto al problema hablar de la justificación y de la delimitación. ¿Ya? Entonces, en una presentación como soporte audiovisual, esa espina de pescado, que ahora ya está el enlace para que lo subamos, como les decía, en la plataforma ya actualizada o en proceso de actualización, es lo primero que debemos demostrar al comité evaluador. Bueno, cada universidad le llama distinto. Jurado calificador, le llaman algunos, pero eso a mí me suena más como a concurso de belleza, ¿verdad? A mí me parece más comité evaluador porque es un comité académico que va a evaluar un trabajo de investigación. De allí hay otros organizadores gráficos que vamos a venir nosotros estudiando, como las líneas de tiempo, que nos ayudan mucho en lo que es el marco metodológico, como los mapas conceptuales que nos ayudan mucho a resumir, a esquematizar y a brindar soporte de explicación para lo que es el marco teórico. Bien, y lo otro, además de
después de la investigación, ser competente en la comunicación escrita, escribir bien un trabajo, informe de investigación, ser competente en la comunicación audiovisual. El broche de oro es ser competente en la comunicación oral, ¿ya? Debemos saber expresarnos, debemos saber hacer uso de los medios, saber hacer uso del espacio. Todo es normal. Buenos días. Tenemos en algún momento tensión o pánico escénico, cualquier persona lo puede tener según el nivel de su exposición. Lo importante es saber controlarlo y que no se note, ¿verdad? Y en eso ayuda mucho la presentación audiovisual, porque como les decía, me ayuda a tomar aire para, ¿ya? Entonces puedo dirigir al público, a la audiencia, a mi soporte audiovisual, mientras yo, ¿verdad?, tomo aire para continuar con mi exposición. Les decía que hay trabajos que pueden ser más o menos básicos, no tal vez tan brillantes, pero que son defendidos de una forma magistral, porque hay personas que tienen una capacidad de argumentación increíble, ¿verdad? Es decir, hay gente que tiene esas habilidades de convencimiento y argumentación. Y hay trabajos que son brillantes y que la persona, el expositor, es demasiado tímido, es más quizá competente o ha desarrollado más el aspecto escrito, pensante, que el de comunicación oral, que el estar frente a un plenario para exponer. Y entonces, lamentablemente, ese broche de oro con que debe cerrar el trabajo de investigación, su informe escrito, su audiovisual y su exposición, se mira un poco mal cerrado, ¿verdad? El proceso, se cae un poco todo el proyecto en la percepción del público y los evaluadores cuando no fortalecemos los tres ejes de comunicación, pero sobre todo ese momento final de la explicación, de la defensa, de la presentación, de la argumentación. Me explico. ¿Estamos claros de lo que estoy explicando sobre los tres ejes de comunicación? ¿Por qué son importantes y por qué los vamos a trabajar? Ya los he empezado a trabajar con ustedes. Desde el momento en que hemos orientado el trabajar la espina de pescado, diagrama de Ichikawa o diagrama de causa-efecto. Ese es un organizador gráfico de oro que me ayuda a esquematizar y me da soporte de manera potente para una presentación oral. Vamos a ir trabajando entonces también de manera paralela, no solo la investigación, no solo la ética, que son epistemológicamente ejes centrales, sino ejes auxiliares como la comunicación académica y la gestión de conocimiento también. ¿Alguna pregunta, duda, comentario hasta el momento? ¿No? Ok. Bueno, todo informe de investigación tiene una introducción. La introducción, claro, además el informe tiene una portada, que es la portada institucional de acuerdo a su línea o marca gráfica institucional, oficial. Tiene dedicatorias, agradecimientos, tiene estas cuestiones que son, digamos, también esenciales. No diría yo secundarias, pero sí son más, ¿verdad? De la línea institucional, de la formalidad institucional y del aspecto también un poco
personal del proceso en cuanto reconocemos, dedicamos y agradecemos a las personas que han colaborado. Hago una pausa aquí. ¿Saben ustedes cuál sería la diferencia en un trabajo de investigación entre dedicatoria y agradecimiento? ¿Saben o han visto y han hecho su monografía en secundaria de que normalmente se ponen las dos, ¿verdad? Al inicio, dedicatoria y agradecimiento. ¿Podrían decirme a su percepción cuál es la diferencia? Tiene que haber una diferencia porque si no, no habrían los dos acápites, que no son acápites formales del documento de investigación, son parte inicial como personal, ¿verdad? Pero que generalmente van. ¿Cuál es la diferencia? Pensemos un poquito y respondemos. ¿Cuál es la diferencia entre dedicatoria y agradecimiento en un trabajo de investigación? ¿Y qué relación tiene alguno de estos acápites con los aspectos éticos de la investigación también? ¿Cuál está más relacionado con la ética, la dedicatoria o el agradecimiento? Recuerden que paralelo a estudiar las partes de un proceso y de un documento de investigación, vamos a ir también hablando de los aspectos éticos en cada una de las fases. Bien, pensemos un poquito y respondemos. ¿Cuál es la diferencia entre dedicatoria y agradecimiento en un trabajo de investigación? ¿Alguien quiere responder? ¿Alguien tiene alguna idea? Por favor, pase, por favor, si es tan amable por el tema del micrófono. Sí, es para que escuchen nuestros compañeros. Tenemos al menos una compañera en virtual. Entonces es importante. Bueno, no sé si está en lo correcto, pero para mí la dedicatoria, la dedicatoria en sí es como algo un poquito más emocional, como para las personas que te han motivado o te han inspirado y apoyado. Y el agradecimiento es más como para las personas que te han ayudado al desarrollo del proyecto, de la investigación o del trabajo en sí. Excelente, esa es la respuesta. Esa es la respuesta correcta en esencia. Cuando uno dedica, es una cuestión, como bien decía nuestra compañera, más emocional, más afectiva. Entonces, yo lo dedico y tengo el derecho, lo dedico a quien me parezca que debo dedicárselo, a quien yo quiera. A su mamá, a su papá, a sus tías, a sus abuelitos, si están vivos, si ya no están vivos, a la memoria de, pero lo dedica a quien quiera, ya. Si quiere por alguna razón particular, se la dedica a un vecino, no sé, pero se lo dedica a quien quiere dedicárselo, porque una cuestión emocional es una cuestión afectiva, es personal y tiene el derecho de hacerlo. Por eso también las dedicatorias en los trabajos de investigación generalmente, o sería lo correcto hacerlo por separado, porque cada persona sabe a quién le quiere dedicar su trabajo. El agradecimiento, los agradecimientos, por el contrario, tienen un carácter más formal y más de reconocimiento. Y allí viene el aspecto ético. Yo tengo que nombrar, agradecer formalmente, porque en la investigación tuve colaboradores, tuvo gente que me apoyó, que me brindó información, que me asesoró, que
Bueno, tengo un tutor en mi trabajo de investigación que es su obligación, la función tutoral, que uno puede decir, ah, bueno, por eso le pagan, ok, pero es que además hay tutores de tutores, ¿ya? Entonces hay tutores que se ponen de la mano, alma, vida y corazón con sus estudiantes tutorados en los trabajos de investigación. Entonces, el agradecimiento va en este sentido. Se agradece a las instituciones, se agradece a la universidad, se agradece a la institución externa que me permitió desarrollar la investigación, a las personas encargadas, directivos, ejecutivos, operativos, que me brindaron información, los colaboradores o informantes. Se agradece a los tutores y asesores formales, se agradece a los asesores no formales, pero que fueron determinantes para la investigación, porque cuando uno hace una investigación está su tutor, está su asesor. En medicina se acostumbra mucho, por lo menos la experiencia que yo tengo, que está el tutor. El tutor generalmente es médico y está el asesor es metodólogo, no tiene que ser médico. Así trabajábamos nosotros. No sé, aquí me imagino que debe de ser similar, ¿verdad? Entonces, está el tutor, el asesor formal, pero también hay gente que yo busco para asesorarme en cuestiones particulares de mi trabajo de investigación. Fíjense que casualmente, ahora que venía en el bus, que madrugué, calculé súper mal. Lo que pasa también que en cuestión de minutos, yo vengo de Diriamba, ustedes saben, entonces dije yo, no, el viernes pasado me fui a la parada a las 6 y algo, 6:10, y vine aquí antesito de las 8. Hoy estaba 15 para las 6, pero estaba aquí antes de las 7. Ya la cuestión del tráfico es a veces impredecible. Lo que quiero decirle es que a la par mía se subió una profesora que fue compañera de trabajo mía y veníamos hablando, imagínense, lógicamente pláticas entre académicos de que podemos hablar, entonces, de su tesis doctoral, que está haciendo su tesis doctoral, y entonces me dice, fíjese que esto y lo otro, y tengo estos problemas y necesito un software para procesamiento cualitativo que me recomienda el Atlas T o el Aquat 7 y qué puedo hacer y esto y lo otro. Entonces ya yo le fui también brindando mis consejos, mis aportes, y me dice, ¿le puedo mandar lo que llevo de avance de la tesis y me lo revisa? Claro, le digo, con mucho gusto, ahora tengo tiempo más flexible aquí y allá. Bueno, entonces yo ya me convierto en un asesor para ella, ya me gano ese espacio en los agradecimientos, ya, que al final es moral, al final es ético, ya, no seré reconocido como el tutor o el asesor si considera agradecerme bien, si no, pues yo hice una buena acción, ¿verdad? Que al final para mí también, de manera personal, pues me gratifica el poder ayudar, y cada vez, y esto es parte de la gestión del conocimiento, cada vez que uno ayuda a alguien, uno aprende más porque retroalimenta, y al verbalizar y al recordar se crean enlaces cognitivos que ayudan a fortalecer y a desarrollar los conocimientos que ya tengo. Entonces, eso de que hay profesionales que dicen, no voy a dar la piedra, a mí me costó tanto aprender esto. Y así hay comportamientos egoístas en algunas profesiones muy particulares, ¿verdad? Esto me llevó años a mí aprenderlo y qué tal, y no puedo dar la piedra así de fácil. Yo he escuchado a lo largo de mi vida, pero docenas de profesionales de decir expresiones así. Eso es un error, ¿ya? Nadie va a perder por compartir conocimiento, muy al contrario.
uno siempre gana, ¿ya? Les decía todo esto porque estamos hablando de la dedicatoria y el agradecimiento, sus diferencias. Los agradecimientos tienen la dimensión ética y en la dimensión ética se agradece a los colaboradores formales y no formales. Y en ese sentido les contaba el episodio de hoy por la mañana que venía temprano y con esta profesora que está en su doctorado, pues ya me convertí en un asesor de manera informal. Bien, la introducción es lo primero que va en el documento de manera física, pero es lo último que se redacta. Aunque va de primero de manera física, nadie empieza haciendo un informe de investigación redactando la introducción. No, porque la introducción da cuenta de todo el proceso, de la estructura del documento, de el tema, objeto de estudio, de la dimensión epistemológica de la investigación, del proceso, de los resultados. Entonces, la introducción se redacta al final, aunque una vez redactada yo la pongo al inicio del documento. Nos dice la doctora Marianela Corriols Molina de que la introducción, valga la redundancia, introduce al lector en el documento, no en el contenido teórico del mismo, aunque pueda ser una alusión breve. Plantea elementos básicos del abordaje del problema. ¿Qué investigará? Hay una cosa importante aquí. Cuando la doctora Corriols en esta parte está escribiendo de esa manera, lo está pensando en función de un protocolo, que no es lo mismo el protocolo de investigación, que es el preámbulo del informe de investigación. El protocolo es mi proyecto. El informe de investigación es cuando ya desarrollé mi proyecto y voy a dar cuenta de los resultados. Esa es la diferencia entre el protocolo y el informe de investigación de manera esencial. ¿Por qué yo noto que ella está con un enfoque de protocolo cuando escribe esto y no de informe final? ¿Dónde noto yo que la doctora Corriols Molina está aquí pensando más cuando hace su descriptor? Aunque la introducción es ya cuando termine, pero la redacción está más en forma protocolo. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Porque los verbos los conjuga en futuro. Y eso es una forma de redactar un proyecto. Cuando yo digo voy a hacer, me propongo que voy a realizar, voy a desarrollar. Entonces ella dice que investigará a futuro, está hablando del proyecto, dónde y cuándo, el contexto. Aborda ordenadamente desde lo más general hasta llegar al problema de investigación. Persigue estructurar formalmente la idea del objetivo cuyo alcance se definirá mejor en la justificación. Plantea la utilidad del resultado, para qué servirán las recomendaciones. Recordemos que esta parte se amplía más en la justificación, sobre todo en la dimensión práctica. Si ustedes recuerdan de la clase anterior, les decía de que la justificación tiene 3 dimensiones, las recordarán, la práctica, la metodológica y la teórica. Pero que toda investigación
tiene una justificación práctica. La de nosotros, la que ustedes van a hacer, al menos debe tener una justificación práctica, toda investigación. Metodológica puede tener o no tener. Se espera más a nivel de maestría que un trabajo de investigación tenga aporte práctico y metodológico, y el nivel teórico, el nivel de aporte teórico se espera más para el nivel de doctorado, porque el aporte teórico, la dimensión teórica de la justificación implica reconocer el estado del arte del conocimiento y en algún sentido desplazarlo, aunque sea levemente, fortaleciendo una teoría, ampliando una teoría, refutando una teoría, demostrando que hay teorías que tienen aspectos que no son tan acertados, sustituyendo algún aspecto de una teoría. Ya ese aporte es más a nivel de doctorado, pero para nosotros una dimensión práctica de la justificación. Bien, ¿alguna pregunta, duda, comentario? El trabajo de investigación tiene los antecedentes. Los antecedentes me ayudan a entender, como dice el artículo de Mi gran problema, ¿qué problema puedo investigar?, cómo se ha abordado este problema, desde qué aspecto, desde qué enfoque, con qué métodos. Y para los antecedentes, yo busco más que la teoría clásica o la teoría reciente, pero asentada y reconocida por la comunidad científica, busco más trabajos de la dimensión empírica, es decir, gente que como nosotros, pero un poco antes, más reciente, ha investigado, ha realizado investigaciones parecidas a lo que yo estoy haciendo. Esa es la diferencia que tienen los antecedentes con el marco teórico. El marco teórico es teoría ya establecida, aceptada por la comunidad científica. Que mañana esa teoría puede desaparecer, pero hoy es, porque la comunidad científica la ha aceptado así. Pero ese es el marco teórico, la teoría universalmente aceptada hasta el momento. Los antecedentes son trabajos que otras personas, otros estudiantes de otras universidades, otros estudiantes de esta universidad, me voy a la biblioteca, al repositorio y busco las tesis que han hecho de medicina los estudiantes aquí y así encuentro los antecedentes. Pero los antecedentes, aunque tienen ese sentido más empírico que de aporte teórico, los tengo que buscar desde el nivel global, internacional, mundial, hasta el nivel más local. Primero busco trabajo que en otros ámbitos, en otros países, a nivel de todo el mundo o a nivel de Latinoamérica, según corresponda o según exista relacionado con mi investigación, se han desarrollado. Entonces puedo empezar a nivel mundial, qué se ha encontrado sobre esto, a nivel de Latinoamérica, qué hay sobre esto, en Centroamérica, qué se ha investigado sobre esto, en Nicaragua, qué se ha investigado sobre esto, en mi universidad, qué se ha investigado sobre esto. Se entiende, viene en un enfoque geográficamente descendente, desde lo más global hasta lo más local. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí?
¿ok? ¿Qué nos dice Marianela Corriols? Plantea qué es lo que se conoce previamente sobre el problema. Va del conocimiento general al particular, es lo que les acabo de explicar, pero no solo en términos de conocimiento, sino también en términos geográficos. Puede describir el problema en el mundo, la región y el país, hasta llegar al ámbito específico. Por ejemplo, un municipio, un hospital, un barrio. Si ustedes quieren estudiar prevalencia de no sé qué enfermedad, problema en un barrio específico, pues alguien más ha estudiado sobre esto posiblemente. Pero yo empiezo desde lo más global, el mundo, la región, el país, hasta el municipio, el barrio, a indagar si alguien ha investigado sobre esto. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? Bien. Algo se me metió en el ojo. Retrocediendo un poco a las dedicatorias y agradecimientos, hay muchos estudiantes también que he visto. Se lo dedican al esposo, a la esposa, al novio, a la novia, al ex, a quien quiera. A quien quiera. ¿Perdón? Sí, ¿han visto casos así? ¿Lo dedicarían ustedes también así? Ok. Bueno. De la justificación ya nosotros hemos hablado. Justificar un trabajo de investigación es explicar por qué mi trabajo es importante. Y la justificación, lo dije hace unos minutos, puede ser práctica. Estamos obligados todos a dar cuenta de un nivel práctico de la justificación. Puede ser metodológica, no, a este nivel no estamos obligados a decir, en mi trabajo yo inventé un método, diseñé un instrumento que está validado a nivel nacional y se va a validar también a nivel de Centroamérica. Inventé una fórmula para, no estoy obligado a tener esos aportes metodológicos, aunque alguien podría a nivel de grado, licenciatura, ingeniería, arquitectura, medicina, todas las carreras de grado, alguien podría, ¿verdad?, tener un aporte metodológico. No es que se nos niegue, pero lo que se espera es la justificación práctica, al menos. Y hablábamos de que el aporte teórico, pues se espera y se exige a nivel de doctorado. ¿Qué está aportando usted de conocimiento en esta área? ¿Qué nuevo descubrió? Eso ya es al nivel de doctorado. Aunque sea mínimo, pero ¿qué hay de nuevo en su trabajo para esta área específica de conocimiento? Bueno, entonces nos dice la doctora Corriols, la justificación plantea por qué hacerlo, conveniencia, para qué sirve, relevancia social, a quiénes beneficia, de qué modo, qué alcance social tiene, implicaciones prácticas, la parte práctica. ¿Ayudará a resolver algún problema práctico? Hasta ahí la dimensión práctica. Valor teórico, no nos corresponde, pero la doctora Corriols lo describe. ¿Llenará un vacío de conocimiento? En nuestro caso no esperamos que vamos a hacer un descubrimiento,
un aporte a la ciencia para llenar un vacío de conocimiento. Ya, pero ella lo explica en general. Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios. Esto depende del enfoque y de la muestra. Ya vamos a profundizar un poquito en esto. Los estudios cuantitativos tienden, por principio, se basan en la estadística. La estadística y probabilidades me garantiza teóricamente una representatividad con una muestra correctamente seleccionada. Yo puedo inferir sobre toda la población, ¿ya? Y por lo tanto, los estudios cuantitativos desde el método científico me autorizan a generalizar. Yo estudié esto sobre tantas personas y esa cantidad de personas son representativas de toda la población, por lo tanto, lo que yo encontré en estas personas es válido para toda la población. Así es la estadística aplicada al enfoque cuantitativo de la investigación. Por eso dice aquí la doctora Corriols, ¿se podrán generalizar los resultados? Pues depende del enfoque. Los resultados servirán para comentar, desarrollar o apoyar una teoría. ¿Qué nuevo conocimiento se espera? Todo esto está en la dimensión teórica de la justificación. Con nosotros tiene que ver la primera parte de lo práctico. Genera ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios. Y termina ella en el orden en que quiso abordarlo, con la dimensión metodológica. En realidad los niveles son práctico, metodológico, teórico. Pero ella lo ordena así. Crea un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. Yo he trabajado mucho en investigación, les decía, con medicina, con bioanálisis clínico, bastante. Con bioanálisis he sido tutor, asesor, jurado, y ellos trabajan mucho, la gente de bioanálisis, con instrumentos estandarizados, ya validados a nivel internacional. A veces en investigación, o yo asumo un instrumento que ya existe, salud, o una escala que ya existe, la puedo adoptar así como está íntegra o la puedo adaptar. Si la adapto al contexto, la tengo que validar, ¿ya? Y puedo crear también un nuevo instrumento. El valor de ese instrumento como nueva creación a veces es del ámbito solo de mi tesis o a veces puede ser tan importante, tan útil el instrumento que diseñé que puede aplicarse a otros estudios, validarse en otros contextos y eso le da un sentido de aporte metodológico al estudio. Ayuda a definir conceptos, variables o relaciones entre ellos, mejora métodos de experimentación, mejora el estudio de las poblaciones relacionadas con la investigación. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta sobre la justificación? ¿Tienen claro por qué a este nivel se espera solo una justificación práctica y no metodológica y no teórica? Eso ya es para nivel más de maestría, más de doctorado, ¿verdad? Entonces, nosotros de lo que tenemos que dar cuenta es de la utilidad práctica. ¿Por qué es importante? Porque es pertinente, a quienes beneficia de manera directa e indirecta,
¿Por qué son útiles estos resultados? ¿A quienes les puede servir en este contexto? Esa es la dimensión práctica de la investigación y es la que a nosotros nos atañe. Bien, el planteamiento del problema. Ya el planteamiento del problema, nosotros empezamos más bien por ahí, con el diagrama de espina de pescado. Y entonces nos dice que aborda ordenadamente desde lo más general hasta llegar al problema de investigación. Formulación clara, no ambigua. Puede formularse como pregunta. Estructura formalmente la idea del objetivo, cuyo alcance se definirá mejor en la justificación. De ahí, miren cuántas cosas dice el planteamiento del problema. De ahí que yo aquí empiezo siempre, y quise empezar con ustedes, empiezo siempre mis clases de investigación con el tema de la espina de pescado, porque ahí está la esencia del definir qué quiero investigar. Había un grupo que me encantó el tema por su originalidad, el primer grupo que me enseñó su tema, que hablaba, tienen la intención de investigar la problemática en torno a por qué los adultos mayores no siguen adecuadamente las indicaciones médicas, los tratamientos, las prescripciones. Y hay varias razones en espina de pescado. Uno, porque se les olvida, no tienen apoyo familiar. Otro, porque económicamente no pueden adquirir todos los medicamentos que les son recetados, etc. Entonces arman su pescado, ¿verdad?, con todas las causas. Cuando yo tengo la espina de pescado, me sirve para entender el problema en general y para explicarlo desde todas sus causas. Pero no voy a estudiar todas las causas. Me sirve también para delimitar, ¿ya? Entonces, su utilidad es fundamental en los procesos de investigación. Bien, en este punto a mí me gustaría ver, ya que estamos hablando del problema, del planteamiento del problema, me gustaría ver, porque por el problema que teníamos de confusión en la plataforma, no puse el enlace antes, lo puse hasta ahora. Me gustaría que subieran a cómo quedamos un representante por grupo. Salud. Para analizar aquí alguna espina de pescado. Bien, entonces este es el enlace en la plataforma. Levanten la mano quienes la trabajaron y lo tienen en digital. ¿Que tiene fiebre su compañera? No. Ah, ok. Bien, levanten la mano quienes lo tienen para subirlo. Ah, perfecto. Entonces, háganlo por favor en este momento y analizamos algunos de ellos. Sí, el representante por grupo. Mande. Sí, cada grupo debe tener un representante, porque cuando subamos una tarea grupal, la sube el representante. Y en la hojita que me dieron, yo ya sé ese representante a qué compañero está incluyendo en ese trabajo también. Quiero decirles que
hoy voy a tener que retirarme un poquito antes. Yo sé que esto les da mucha tristeza, pero, pero, ok. Porque tengo una reunión. Nosotros salimos a las 11, pero yo tengo una reunión aquí mismo a las 10:30. Entonces, pedirles la dispensa, ¿verdad? Por eso, porque voy a tener que retirarme un poquito antes. Perdón. No. Sí, sí. Está el enlace en la plataforma como tarea, como tipo tarea. Mientras lo suben, voy a ir viendo un poco el tema de la asistencia para verificar que ya está también arreglado eso. Y ya no va a ir a hablar allá de coordinación. Ah, perfecto. Entonces, cuando yo llame, usted me recuerda, por favor, que está justificado. Mande, perdón. No, estaban subiendo el trabajo a la plataforma. Voy a pasar a asistencia. Bueno, ahí que alguien me diga si van al baño o algo, que alguien me diga. Ok. Yo creo que sí, ¿verdad? Estamos en el grupo ahora correcto. Yesnelia Guadalupe Andrade Pérez. Ok. María Gabriela Valladares Sala. Presenter. Gracias, María Gabriela. Sergio Moisés Carazo Hernández. Jimena Natalí Castro Zapata. Jimena Natalí Castro Zapata.
También. Cristian José Córdoba Paso. ¿Qué ala se pronuncia? Fernanda de León Núñez. Alan Emanuel Fitoria Duarte. También. Ah, ok. Génesis Tatiana Flores Calero. Génesis Tatiana. También. Keren Gemina Gaitán Treminio. Okay. Gemina o Gemina. Gemina. Voy a tratar que no se me olvide. Tatiana Nicole García Collado. Horacio Iván Guadamuz Ruiz. Horacio Iván. Anda afuera. Elies de los Ángeles Huerta Urbina. Elies de los Ángeles Huerta Urbina. ¿No? Angel Josué López Bermúdez. Marina Alejandra López Moncada. Loani Georgina Mairena Maitlan. Esta, ¿la conocen? ¿No? Bueno. Jade Lalesca Narváez López. Ok. Paul Emanuel Parrales. Alicia Elena Reyes González. Correcto. Génesis Fernanda Ruiz Armas. Okay. Camila Alejandra Samayoa Mendoza. Camila Alejandra. ¿La conocen? Ok. Ami Crisbel Sánchez Villalta. Kaylee Alessandra Ciero Castro. Avinis Raquel Tablada Mena. Ariana Valesca Vega Pérez. Gracias. Y ahí estaríamos, ¿verdad? No me faltó nadie por llamar. Ok, vamos a ver lo que han subido a la plataforma. Ok. Ok, dice que es JPG, pero que no lo puede abrir. Vamos a ver. Un segundo. Un momentito, disculpen.
Vamos a ver en la descarga. Puede, no haga eso. ¿Ah? No, eso no es de perdón, eso es intencional y eso usted sabe que es malo. Es incorrecto, es intencional y yo voy a tratar eso como procede, porque es una falta. O sea, no tiene sentido, no tiene lógica. Usted no es un niño y como estudiante de una carrera de salud sabe que eso puede causar un daño. ¿Por qué lo hizo? Conteste, por favor. No, es que no es de molestia, es una cuestión... No, pero no solo es una falta de respeto, puede causar un daño a la vista, es un láser. ¿Usted lo sabe? ¿Por qué lo hizo? Si lo sabe. Siendo un estudiante de una carrera de salud. Conteste, por favor. Bueno, esto lo vamos a tratar como corresponde. ¿Oye? Listo. Bueno, tenemos aquí un diagrama de espina de pescado. Desarrollo de cáncer de mama. Levanten la mano las personas, los estudiantes que son del grupo de esta propuesta. Ok. Perdón. Cuando decimos desarrollo de cáncer de mama, tenemos una idea de la delimitación espacio-temporal. ¿En qué tiempo, en qué lugar, en qué contexto? Les pregunto. O en general, lo piensan en general. Al momento en general. Ok. Bien, nos habla de estilo de vida. El sedentarismo, dieta alta en grasas, sobrepeso u obesidad y tabaquismo. Bien. Estas causas de estilo de vida, ¿dónde las encontraron? Recordemos que podemos tener causas
percibidas, informadas, causas documentadas también. Les pregunto, ¿estas causas están documentadas? ¿Le fueron informadas? ¿Son percibidas? ¿Perdón? Ok. Bien. Factores hormonales. Exposición prolongada a estrógenos. Menarquía temprana, menopausia tardía. ¿Qué es la menarquía temprana? ¿Me la pueden explicar? ¿Sí? ¿Qué es la menarquía temprana? Es cuando inicia el desarrollo de temprano, se habla sobre que las niñas que tienen la menstruación demasiado temprano, antes de los tienen una probabilidad de se supone, vamos a estoy hablando seguramente, pero lo que leí es que las niñas que tienen una ansiedad temprana que se desarrollan tempranamente pueden llegar a tener cáncer de mama Ok. por problemas de... Perfecto. Factores genéticos, mutaciones hereditarias. Por ejemplo, genes BRCA1, así es. Ok. Antecedentes familiares. De ahí tenemos factores ambientales, exposición a radiación ionizante, contaminantes ambientales. Falta de detección temprana, no realizar autoexamen de mama, poca educación en salud, diagnóstico tardío. Factores sociales o de sistema de salud. Falta de programas de prevención, bajo acceso a servicios médicos, factores sociales o de sistema de salud, dice, falta de programas de prevención, bajo acceso a servicios médicos. Bien, ahí ustedes han hecho como una espina de pescado bien general, como que fuera... Me parece bien en términos generales, pero es como que fuera un estudio más teórico, ¿verdad? Todo está documentado. Correcto. Y en ese sentido, por ejemplo, como causa, habría que ver, porque si a nivel de la teoría está el tema de falta de programas de prevención, tendríamos que ver, ¿verdad? Y muy seguramente que en nuestro contexto no sucede eso. Seguramente. ¿Perdón? Por eso es importante el contexto, ¿verdad? Porque si lo dejamos así en general, entonces... Perfecto. Pero por lo demás, ¿verdad? Me parece un esfuerzo muy importante. Hay algo que es fundamental cuando yo diseño un diagrama de espina de pescado, y es que todos los aspectos causales deben estar redactados en términos problema. En ese sentido, las palabras que denotan aspectos negativos, hay términos que en sí mismos tienen una connotación negativa. Por ejemplo, si yo digo sedentarismo, ya en sí mismo sabemos la connotación que tiene. Igual el término dieta alta en grasas, lo mismo. Sobrepeso u obesidad, tabaquismo, en sí mismos son problemas que ya tienen una connotación negativa. Para
Otros términos, entonces, se ocupan palabras que le dan ese sentido de negatividad. Falta de, bajo acceso a, eso es correcto. Entonces, la forma en que lo han redactado me parece excelente porque todas las causas tienen una connotación negativa. Haría solo énfasis en que hay que delimitar y la delimitación sobre todo tiene que estar en la cabeza del pescado, ¿verdad? Para poder entender el contexto en que queremos analizar el problema. Y un aspecto muy secundario de forma es que debemos de poner flechas, ¿verdad? Está la flecha al final hacia la cabeza del pescado. También las causales deben de tener sus puntas de flecha hacia la línea central. Bien. Preguntas, comentarios del resto de los compañeros. Me parece un excelente esfuerzo con las observaciones que hemos dicho, pero para mí un excelente trabajo. Comentarios de algunos de los compañeros sobre o preguntas que quieran hacerle al grupo respecto a. ¿Sí? ¿Tienen preguntas, comentarios? ¿Qué les parece el trabajo de este grupo? Bien. Vamos a ver, le brindamos un aplauso, me parece excelente trabajo. María Gabriela, ¿usted tiene algún comentario sobre la espina de pescado que acabamos de analizar? No, yo más que todo tengo tengo una duda porque yo aparecía primero en la lista del grupo de los martes de 8 a 11 de la mañana y ahora pues aparezco acá y pues yo no tengo grupo, no tengo absolutamente nada, o sea, no, yo apenas hasta hoy estoy como en este grupo. Ya. Anteriormente había recibido clase con otro grupo en otro día. No, lo que pasa es que yo me inscribí a finales de la semana pasada, porque tenía hay un detalle con mi asignaturas, pero lo que pasa es que inicialmente cuando yo inscribí me salía tipo los martes de 8 a 11 de la mañana. Entonces, hasta esta semana me aparece que son los viernes de 8 a 11. Ah, ok. Bien, entonces tendríamos la opción, hay trabajos que, bueno, en general, ¿verdad? El proceso de investigación es grupal. Entonces la mayoría de las entregas de los trabajos van a ser grupales. Usted necesitaría, ¿verdad?, de integrarse. Tiene las dos opciones, entiendo yo, ¿verdad? O poder trabajar sola si lo desea, o poder integrarse con sus compañeros. No sé si antes ha estado con ellos, si los conoce, si es un traslado que se inserta en segundo año. ¿Cómo es su situación? Pues creo que conozco alguno en realidad, pero sí, o sea, no tengo ningún problema con ambas opciones, o sea, ya sea trabajar sola o trabajar en equipo. Ok, entonces si conoce a algunos de los compañeros y puede ponerse en contacto con ellos y mira algún grupo que es viable de unirse y así usted lo desea, entonces me lo comunican. Igual, si usted mira conveniente trabajar sola, entonces también yo lo consulto, pero creo que aquí también es posible. Ok, perfecto, yo cualquier cosa se lo hago saber. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Bien, vamos a continuar con otro de los envíos.
Gráfico, diagrama, Ichikawa, moderno, colorido, etcétera, en PDF. Wow. Ok. El trabajo de ustedes es, ¿verdad? Correcto. Entonces, que les comentaba que era uno de los primeros que me habían consultado. Miren cómo en la cabeza del pescado, porque creo que habíamos conversado ya al respecto, fue uno de los primeros trabajos que me consultaron. Miren cómo en la cabeza del pescado el término problema tiene, perdón, esa connotación. Irregularidad en el seguimiento de tratamientos farmacológicos por adultos mayores. Tiene una connotación de problema, el término irregularidad le da todo ese sentido. Faltaría un poco de contexto para delimitar, ¿verdad? De contexto geográfico, de tiempo si fuese necesario, pero sobre todo geográfico. Veamos las causales. Dice que hay olvido, pleca, deterioro cognitivo. No es muy común en las causales de espina de pescado de primer nivel poner pleca, porque el poner pleca me puede significar como que son dos causales distintas o relacionadas o una es causa de la otra, ¿ya? Por ejemplo, yo podría decir, se me olvidan muchas cosas, pero tal vez porque tengo mucho que hacer o tengo un trabajo muy agitado, no necesariamente por deterioro cognitivo. Entonces, en este caso, el olvido pasa a ser la causal de primer nivel y el deterioro cognitivo es una subcausa, es decir, en orden gramatical, el deterioro cognitivo le provoca olvido, ¿ya? Entonces es una causa de. En ese sentido podríamos nosotros un poco reordenar. No logran recordar horarios, nombres ni dosis de sus medicamentos. Dificultades para recordar fechas y citas médicas futuras. Sí, es cierto. Pueden tener complicaciones para comprender la información escrita o verbal. Me parece excelente la forma en que lo han abordado. Altos costos. Muchos adultos mayores dependen de pensiones o de sus hijos o familiares. Ahí no aplica la U en la redacción. Pero esto me dice algo muy particular, que no se lo generó una IA, que no es malo a veces consultar a la IA, pero la IA no le hubiese puesto U, ¿verdad? Su hijo U, familiares. Entonces, para mí es positivo porque me da a entender que lo redactaron ustedes y cometieron ese pequeño error que lo van a solucionar. Y estos no tienen la estabilidad económica, también económica sin acento. Hay que cuidar todo porque no somos profesores de español, pero somos profesionales. ¿Ok? Entonces hay que cuidar los acentos en todo. Los medicamentos suelen tener costos elevados en farmacia. Bueno, allí quizá habría que decir algunos medicamentos y sabemos también que, bueno, ustedes saben mejor que yo, ¿verdad? Que hay medicamentos que según la marca, según la industria farmacéutica que los produce, son el mismo medicamento, pero tienen distintos costos. Para el tiempo del COVID, que eso fue de locura, el andar buscando medicina, yo recuerdo que llegué a encontrar la famosa citromicina. Bueno, no sé si recuerdan ustedes todo eso del tiempo del COVID, ¿verdad? Yo llegué a encontrar unas acitromicinas, no sé si eran de Pfizer o qué, pero la gente se disparó con los precios.
y que cada una me costó como casi 500 córdobas ya en ese momento. Si recuerden que la caja de mascarillas que eran casi artesanales en el súper a 1050 córdobas en ese momento. Entonces, lo que quiero decir, eso en tiempo de COVID, lo que quiero decir es que normalmente también uno encuentra diferentes precios de medicamentos. Entonces, no puede ser una cuestión como absoluta, no puede ser una cuestión como absoluta, porque yo, por ejemplo, a veces compro ciprofloxacina de 500 miligramos. Ok, y yo le digo, hay medicamentos que yo trato de comprarlo de una marca específica, pero con la ciprofloxacina a mí me resulta que entre más barata mejor. Entonces yo le digo, me la da de la Santé o la Calox, ya, porque esa cuesta, ¿qué? 5 o 6 pesos, no de la Mackenson, qué sé yo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que este causal no podría ser algo absoluto. No sé si me explico. Habría que relativizarlo un poco, ¿verdad? ¿En términos de qué? En términos de las enfermedades que son más comunes, las enfermedades crónicas que son más comunes en las personas adultos mayores y en los medicamentos que son para esas enfermedades. Por ejemplo, las enfermedades para los medicamentos, perdón, para enfermedades, por ejemplo, como para la presión, ¿verdad? La hipertensión, por ejemplo. Sacarlo por allí para no generalizarlo. Tenemos otra causal, preferencia en otros métodos de curación. Bien, esto está bien interesante. Dice, grupos religiosos rechazan tratamientos médicos vitales o los sustituyen por rituales como oraciones o cánticos. Pues fíjense que tiene una visión bien objetiva, sin ser ofensiva, ¿verdad? Ni tampoco entrar en dilemas o discusiones sobre religión. Es bien claro y bien objetivo lo que plantea y es cierto, sucede. Yo he escuchado a algunas personas decir, tal vez tienen la posibilidad y dicen, no voy a tomar el medicamento. Y tienen una expresión de fe, ¿verdad? Y pues yo con la fe de la gente soy muy respetuoso en lo particular, pero también pues yo también no voy a basarme solo en la fe, en mi caso particular, ¿no? Sustituye dosis recetadas por remedios naturales o añade productos a su tratamiento sin avisar. Conozco eso, ¿verdad? Fíjense que yo les voy a compartir un caso particular. Recientemente, nosotros somos 6 hermanos. Mi hermano mayor acaba de fallecer, el 11 de febrero falleció. Él tenía 62 años. Él era muy dado a esto, automedicarse, a sustituir. Él leía, miraba mucho en YouTube, se informaba por aquí, por allá, y era muy dado a, ¿verdad?, cambiar, sustituir por remedios naturales, y él ya tenía una complicación, ¿verdad? Empezó a padecer de diabetes y a la par de la diabetes tenía este problema o cultura de automedicación. La diabetes, más esto de tomar tanto medicamento que él mismo se recetaba, le generó un problema en el hígado, le dio una cirrosis. La cirrosis le generaba, ustedes saben que presiona el sistema de la vena porta, creo que se llama. Entonces le causaba las varices esofágicas, que cuando se le reventaba, entonces tenía hemorragia seria. Bueno,
La cuestión es que terminó teniendo un episodio, una crisis que lamentablemente pues produjo su fallecimiento. Lo que quiero decirles es que en el caso de él yo lo miré, ¿verdad? Muy claro. Este tema de sustituir, el mismo tomar decisiones sobre el medicamento, esto de los remedios naturales y también los suplementos de otros tipos. Bien. No comprender indicaciones, explicaciones poco claras. Si el personal de salud no explica bien cómo tomar el medicamento, puede causar confusión. Uso de términos médicos difíciles. A veces las indicaciones se dan con palabras técnicas que el adulto mayor no entiende. Bien. Falta de una red de apoyo. Ausencia de familiares o cuidadores, no tener a alguien que acompañe o ayude con el tratamiento. Dificultad para acceder a servicios. Sin apoyo puede ser más difícil ir a consulta o conseguir los medicamentos. Y le agregan otra, eso es válido también en el diseño, ¿verdad? Las flechas no tienen que ir las causales si no me alcanza a un lado, por eso están las puntas de flecha que crean la relación, pues la pongo al otro lado por espacio suyo. Sociedad o abandono, algunos adultos mayores viven solos y no tienen apoyo cercano. Allí es válido poner al otro lado, ¿verdad? Una subcausa, pero salud, no siento mucho la diferencia entre esta causa y la de ausencia de familiares o cuidadores. No la miran ustedes como muy relacionada. ¿Cuál sería la diferencia al grupo? ¿Cuál sería la diferencia? ¿O por qué las pusieron como subcausas distintas? Bueno, queda de tarea revisar un poquito eso, ¿verdad? Y han puesto, y ese es un aspecto también de ética muy importante, las causas documentadas de quien corresponden. De Kaplan, Religión y Espiritualidad de los Ancianos, y de MAPFRE, Salud, la automedicación en las personas mayores. Excelente. Eso es también un aspecto de ética. ¿Alguna pregunta, duda, comentario para con sus compañeras? ¿Está levantando la mano para alguna pregunta? Ok, no, era solo la duda. No se preocupe. ¿Alguna pregunta, comentario? Bien, vamos a ver uno más de los trabajos. ¿Les parece? ¿Podríamos tener unos 7 minutos de receso o podríamos pasar de un solo y salir un poco antes de las 10:30? ¿Cómo les parece mejor? ¿Perdón? ¿Teniendo el recesito? ¿De un solo? Ok, para salir un poco antes de las 10:30 y estar yo a las 10:30 en la reunión. Perfecto. De todas maneras, igual como lo han hecho, si alguien necesita ir al baño o algo, pues solo dice con permiso y a discreción va a hacer lo que tiene que hacer.
Ok, entonces aquí tenemos enfermedades neurodegenerativas, síntomas asociados con la demencia senil en adultos mayores. Levanten la mano los estudiantes de este tema. Ok. ¿Cómo explicarían en términos más generales o para poder yo comprender mejor el problema? ¿De qué trata? Sí, sí, pueden acercarse al micrófono porque recuerden que tenemos una compañerita en línea para que también escuche. Vamos a hacer lo siguiente. En el caso del grupo, ya que les he pedido explicar un poco el problema, en general, ¿verdad? Nos explique un poco todo el pescado. Adelante. Pasen, por favor. Puede ser un representante o todo el grupo, como quieran. Bueno, en este caso nosotros hablamos de las enfermedades neurodegenerativas, de cómo influye también la problemática de que no se les da la atención necesaria en términos sociales, que es un impacto muy importante a la hora de demostrar mejoría o en este caso que empeoren, porque por ejemplo si a un ancianito no se le da juegos que alimenten la cognitividad, que estimulen, pueden empeorar y no pueden mostrar mejoría, pueden atrofiarse ciertas partes del cerebro y pues desarrollar enfermedades como el Alzheimer, demencia senil, entre otros. Bien, hablemos de este problema, hablemos de las causas, cómo las explican. Porque aquí han puesto las causas en términos bien atómicos como una sola palabra, no como con la connotación negativa en la redacción, sino prevención. Prevención es algo positivo, entonces tendríamos que ponerle la connotación negativa relacionada con los problemas de prevención. Promoción, que es también en sí mismo un término como una solución. Entonces habría que agregarle la connotación negativa que la convierte en problema, pero les escuchamos para poder retroalimentarles mejor en ese sentido. Pues, como sale pues en el diagrama, tenemos los factores de riesgo. Los factores de riesgo, pues, por diferentes causas que pueden venir estas enfermedades neurodegenerativas, como dice ahí, pues, la edad avanzada, la hipertensión arterial, la obesidad, la inactividad física como mental. Son factores que, pues, a largo plazo van perjudicando pues, la vida, y se van asociando a diferentes síntomas para el deterioro mental de los ancianitos y pues que a largo plazo tengan una perjudicación mayor. Y pues también tenemos las prevenciones, cómo estas enfermedades pueden ver disminuidas o no pueden tener un gran efecto en ancianos, como tener una buena alimentación, el control de signos vitales, las enfermedades crónicas y la actividad física. Hacemos bastante énfasis en actividad física porque es algo que se ve que los ancianos tienen una precariedad, no tanto en la física como en la mental, porque usted sabe que un ancianito, pues, difícilmente la mayor actividad física que pueden tener es salir a caminar. Pero ellos necesitan más que eso. Ok, entonces, en cómo lo explican queda más claro, pero el diagrama de espina de pescado debe, en cierta forma, de hablar por sí mismo, en el sentido de la redacción, como decía,
negativa de los aspectos perdón, causales y del mismo problema en sí. Entonces, si yo digo alimentación saludable, estoy hablando de un aspecto positivo. Lo que tengo que decir es alimentación poco saludable o siempre usar esas adjetivaciones. Hablando desde el problema. Que denotan aspectos negativos. Control de presión arterial, pues si tengo control, entonces eso no es lo bueno. Lo que hay que hablar es, ¿verdad? Falta de control constante de la presión arterial, etc. Bien, también un poco a nivel de diseño, recordemos el pescado, ¿verdad? El pescado, de alguna manera, hay que acomodar estas causas, prevención, tasa de mortalidad, tienen que venir de allá para acá, de izquierda a derecha. ¿Verdad? Yo sé que por el espacio ahorita lo hicieron así, como un esquema un poco hasta circular. Después eso se acomoda. El grupo anterior, su formato lo encontraron, usaron ¿qué? Canva. En Canva, ¿verdad? Ok, entonces hay mucha herramienta, mucha plataforma, ahora incluso con IA, el mismo Canva que ya trae formato para los diagramas de espina de pescado, que les ayudan a organizarlos mejor. Continuemos con la otra causa. Bueno, como se dijo, pues, aparte de las causas sociales, están las causas propias de los ancianitos. La mala alimentación puede influir en que la falta de nutrientes conlleve a diferentes enfermedades, tanto crónicas como neurodegenerativas. La falta de nutrientes en el cerebro pueden hacer que éste no esté realizando sus funciones correctamente y que lleguen a presentarse diferentes patologías. La actividad física, como se dijo, es muy importante para que no se atrofien los músculos, para tener un desarrollo también cognitivo, porque así o hacen actividades que los pueden distraer del aburrimiento, de problemas, sí, los pueden recrear, pueden tener bueno, también pusimos lo que es el control de presión arterial porque a veces la presión arterial elevada o disminuida puede llevar a otros tipos de patologías que se desarrollan acerca de ella. Y también las enfermedades crónicas que influyen mucho en el bienestar del paciente porque pueden desarrollar igualmente otra al estar débil el cuerpo, al estar sufriendo una patología, pueden hacer que se desarrollen o avancen a otro tipo de patologías más peligrosas. Bien. En general, el término de la redacción sobre tasa de mortalidad, ¿qué decían? ¿Cómo se interpreta aquí? ¿Como causal? Como la causal de un problema sería por la tasa de mortalidad de Alzheimer, perdón, no sé cómo se menciona bien, se puede ver influida por el envejecimiento poblacional y el acceso limitado a la atención médica, porque pues sabemos que muchas veces los ancianitos, como se mencionaba en anteriores esquemas, se ven muy limitados a una pensión médica, a una pensión del gobierno o a apoyo económico por parte de los hijos. La atención limitada pues se ve en que no muchas veces se tiene una atención muy buena ante estos casos en hospitales públicos. Lo que pasa es que aquí hay algo que es como anacrónico, ¿verdad? Porque en el tiempo no nos calza como causal. ¿Por qué? Porque si yo hablo de tasa de mortalidad y estoy tratando de abordar un problema de personas que son adultos mayores y están en riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas, están vivos todavía. Entonces, si yo
investigativa ni de investigación, porque no puedo aducir la muerte como causal de un problema que quiero ayudar a resolver sobre personas que aún están vivas. Me explico. Es ahí donde no entiendo eso. Mortalidad por Alzheimer, etc. No sé si están de acuerdo conmigo en lo que acabo de explicar. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta, duda, comentario de los compañeros? No. ¿Qué opinión les merece? ¿Están de acuerdo con las observaciones? Usted, por favor, usted tiene excelentes aportes. Es decir, todos tienen excelentes aportes. Pero me parece que puede hacer, no quiere hacer. Sí, comentar. No, pues no sé, o sea, como todo lo que fue. No, es que, o sea, todas las dudas que se puede tener, como que ya las respondieron los compañeros y ustedes se fueron ahí. Pues para nosotros darnos una idea también, ¿verdad?, de lo que no hay que hacer. Se puede decir así, lo que errores que tienen ellos. Perfecto. Bien, muchas gracias. Perdón que al grupo anterior no le dimos su aplauso y al grupo presente aprovechamos para hacer el aplauso a los dos. Y bueno, he recibido un aviso de estar un poco antes en la reunión, entonces igual les pido disculpas, ¿verdad? Porque la clase tenía que ser hasta las 11, pero aquí mismo tengo que estar en una reunión. Después voy a indagar qué se hace en estos casos. Bien, nos vemos el próximo viernes. La plataforma ya ha arreglado el asunto, se la voy a actualizar en este fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, María Gabriela. Gracias, buen Hasta día. el próximo viernes. Buen día.